Qué dulce es tu presencia, Señor. Eres digno, Señor. Eres digno, Jesús. Tú eres digno de toda adoración, Señor. No nos inclinamos ante otras cosas de este mundo. Solamente nos queremos inclinar ante ti, Señor. Digno, soberano, Rey sobre toda circunstancia, sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. Eres digno de merecer toda la gloria y toda la honra. Lo mejor de nuestras vidas. Y tu humildad acepta hasta lo peor de nuestras vidas. Qué Rey, qué Salvador tan hermoso, tan perdonador, tan sublime. Solamente en ti hay salvación. Padre, te pido en esta noche que seamos deslumbrados por tu dignidad, por tu humildad. Eres digno, Dios. Eres digno, Dios. ¿Me acompañás a decir de vuelta? No tengo nada más para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Nada que te enamore más. Solo tus ojos y tu verdad nos enamoran. Nada que me apasione más. Nos apasiona tu amor, Solo tu presencia y tu solo mirada. tu mirada. Tus ojos de fuego nos hacen suspirar y nos llevan más profundo en tu presencia. Decile, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti.
Sigue moviéndote, Señor. Sigue hablándonos. Te pido, Espíritu Santo, que todo lo que estorbe tu obrar en nuestras vidas sea sacado. Queremos escucharte día y noche, adorarte con la misma intensidad y aún creciendo más en intensidad, pero que no solamente sea en un culto, sino que también lo podamos vivir en nuestro hogar, en nuestra intimidad. Eres el digno de gloria y nuestros ojos están dispuestos a seguir tu voluntad. Nuestros ojos están dispuestos a no perder tu mirada. Y cada vez que la llegamos a perder, Señor, dinos, no quites la mirada de mí. No quites la mirada de mí. Queremos verte a vos. Queremos verte. Hazte tangible, hazte real en nuestras vidas. Verte a ti. Queremos verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero. Que sea tu oración, que sea tu cántico, que sea tu himno. Verte a ti, a pesar de la circunstancia, a pesar de mi corazón. Quiero verte a ti. Oh. Verte a ti. Quiero verte a ti, Dios. Solo quiero verte. Yeah. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte. Este es tu himno, iglesia. Esta es tu canción. Este es tu anhelo. Ver al Rey de Reyes. Ver al digno de gloria. Ver a tu Salvador, a tu Redentor, a tu Libertador. Hey. Solo vemos a ti. Verte a ti. Queremos verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero. Solo quiero verte a ti. Es tu canción. Quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Esta es mi canción. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Quiero verte, Jesús. Solo quiero verte a ti.
somos encaminados delante de tu trono por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Toda distancia fueron hechas nulas desde que Cristo murió en la cruz. No hay distancia entre el Padre y su Hijo. Y hoy disfrutamos y podemos cantar esto mediante tu sacrificio, Jesús. Gracias por pagar tal monto de pecados. Toda la humanidad fue redimida en tu accionar en esa cruz. Por eso cantamos que eres digno. Por eso cantamos que queremos perdernos en tu mirada. Por eso cantamos que podemos acceder a lugares que solamente tu presencia nos puede llevar. Porque es por Cristo. Caminamos en Cristo, sobre Cristo, y edificamos nuestra vida y la iglesia sobre esta roca que ninguna tempestad puede llevarse, que ninguna tribulación puede corromper, que ni mareas ni vientos van a poder detener. Cristo es la roca, sustento, verdad, vida, el camino, la contemplación más hermosa, brilla más que el sol. Vendrá en gloria por su iglesia amada, vendrá en gloria por su pueblo. Cristo, sos el más hermoso de los hijos del hombre. Sos el hombre perfecto, el postrer Adán, el que cumplió todo, el que llevó a la cruz toda condenación y fue revocada. Así como tuviste autoridad para dar tu vida, también tuviste autoridad para tomarla. Cristo, sos más de lo que las palabras pueden enumerar o enunciar. Sos más que una oración, sos más que palabras, sos mucho, Señor. Sos eternamente Dios, eternamente hombre. Gracias, Padre, por tal sacrificio. Y haznos entender esta gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puedo robar el púlpito? Amén. Tomen asiento. Gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a orar por la palabra. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, has elegido al hombre más limitado y más torpe para hablar. Pero lo bueno es que no es un mensaje personal, sino que es tu palabra. Son tus historias. Son tus narraciones. Y el Espíritu Santo, Señor, que fluya, abriendo mi entendimiento, mi verdad, mi corazón, a disponer aún dejar más por tu presencia, por vos. Pero también oro por mis hermanos, para que puedan seguir creciendo en verdad, en espíritu, en adoración, en revelación de tu persona. Que esta palabra, Señor, que nos atraviese de una forma contundente, no porque yo la enuncie, sino porque tú estás detrás de esto. Tú estás obrando a favor de tu iglesia. Tú estás obrando y sos el más interesado en reconstruir, en armar, en equipar y en impulsar a tu iglesia. Señor, descansamos en tus manos. Descansamos en tus verdades. Sos la fuente de reposo, el agua de vida que nunca se termina. Y que en esta noche sedientos corremos a beber de ti. Háblanos. Y que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, o por lo menos los principios espirituales de ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, ¿me acompañan a leer Mateo 26? Vamos a arrancar del versículo 1. Mateo 26, del versículo 1. ¿Estamos? Bien. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Estoy ayudando ahí a mi compañera. Ustedes saben que dentro de 2 días se celebran las Pascuas y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante las fiestas, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado en la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendráis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Otro evangelio, este es el que leíamos, era Mateo 26. Juan habla una cosa así, más o menos. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque él era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjenla, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. A lo largo de la historia, desde Mateo, estábamos leyendo Mateo 26, casi al final, 2 días antes de que Jesús sea crucificado, muerto, los discípulos, como todos nosotros, estamos emprendiendo una vida de conocer a Jesús, pero los discípulos muchas veces no creyeron lo que Jesús le dijo. Al principio leímos que dice: ustedes saben que dentro de 2 días
se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Pero después vemos cuando es crucificado que terminaron volviendo a los lugares donde Jesús los había sacado. Sinceramente creo que no habían creído mucho en Él. Y muchas veces nos encontramos volviendo a los mismos lugares en nuestra vida personal porque no tenemos una revelación adecuada de quién es Jesús. Y no terminamos creyendo lo que Él nos dio como una palabra en nuestras vidas. Por eso es importante que la palabra que Dios derrame sobre tu vida, la palabra que Dios otorgue, el versículo que ha marcado a fuego tu corazón, lo abraces porque es palabra eterna. Y esa palabra se va a cumplir, porque Dios no deja caer por tierra ninguna palabra. Estos discípulos 2 días antes estaban celebrando una cena con Jesús en casa de Simón el leproso. Calculo que ya lo había sanado Jesús. Calculo que en esa noche estas personas se habrían juntado a celebrar con Jesús por la resurrección de Lázaro, para agradecerle, para honrarlo. Pero la noche estaba teñida con un deseo grande de conspiración contra Jesús. La noche estaba enviciada por querer matar y atrapar a aquel rebelde que alborotó todo un pueblo. Se habían juntado previamente los sacerdotes a idear cómo atrapar a Jesús. Pero fíjense un detalle que dicen, pero no durante las fiestas. Y Jesús fue crucificado en las fiestas. Jesús, desde el principio del Evangelio, se muestra como profeta, como maestro. Pero acá en Mateo 26 comienza a mostrarse como una ofrenda. Se comienza a mostrar como un sacerdote. Jesús vendría a ser como Isaac y Abraham. Los dos, el que sacrifica y el sacrificado. Él tuvo que elaborar su propia muerte por medio de aquella humanidad que escupió el rostro. Él en amor, en bondad, busca esa mediación. Pero lo que me llama la atención es que se les frustra el plan a los fariseos y terminan condenándolo en Pascuas. Dios tiene el control. Dios es soberano hasta en los planes de nuestros enemigos. Dios es soberano absoluto en toda área. Por más que se junten 1000 mentes ingeniosas de esta humanidad, de este tiempo, de los siglos, nunca van a poder engañar a Jesús. Él no puede ser engañado, porque Él es la verdad. Y en la verdad no habita el engaño. Por medio del engaño querían atraparlo, pero la verdad no puede ser atrapada. Es como que quieras atrapar un león con un cajón de verduras. La verdad no puede ser encauzada, no puede ser distorsionada. La verdad es verdad, la verdad es una persona, la verdad es Cristo. Hasta aún en esas noches donde Jesús mismo sabía que planeaban contra Él, se sentaba con sus seres queridos alrededor de la mesa. Él está en control de todo. Él está en control de cada parte, de cada situación de tu vida. De cada segmento de tu vida, Él tiene el control. Nadie me quita la vida si no la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre.
Juan 10, 18. Los que intentaban matar a Jesús estaban pensando que estaban acabando con el reino espiritual de que Jesús vino a establecer. Pero estas personas se dieron cuenta después que ayudaron a establecerlo. Acá encuentro una frustración enorme. Que ser enemigo de Dios te frustra. Si estás enemistado o peleando con Dios, va a frustrar tu vida. Porque Él siempre tiene el control. Él arma, desarma hasta el plan de sus enemigos para su voluntad. Esto nos da ánimo. Esto me da tranquilidad al saber de que Él está en control de su vida, como lo estuvo en ese momento y como leímos, también está en control de nuestra vida, ahora, en este instante, en la situación que estás pasando, en el dolor, la angustia, la alegría, el gozo que estás pasando, es su buena voluntad y es control de Él, de su soberanía. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Su reino se va a establecer por más que haya maldad alrededor de tu vida. Por eso aférrate a la palabra de Dios, porque esa palabra es eterna, esa palabra es luz, esa palabra no defrauda el corazón de aquellos que la atesoran, porque parte de Dios y es eterno. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová. Más adelante dice, Él mora en los cielos y se reirá. El Señor se burla de ellos. Así fue en el pasado y así sigue siendo. Ante los planes de aquellos que buscan lastimar a Jesús, Él se reirá. Y todos los que estén conectados a Cristo, en sus principios y en sus verdades, sus enemigos serán motivos de burlas para el Rey. Esto es lo que leíamos al principio de una conspiración contra Jesús. 2 días, casi como ahora, más o menos palpando el aire que ahora. Las calles, me imagino, del lugar llenas, porque se aproximaba Pascuas, casi tan llenos como cuando Jesús nació, que a veces no hay lugar para Él. Pero Jesús siempre se la ingenia para nacer en los peores lugares, en los lugares más humildes. Él vuelve a nacer. Ahora, la noche estaba teñida entre anécdotas en la casa de Simón el leproso. Anécdotas que venían de enseñanzas de Jesús, de Lázaro cuando revivió y que, no sé, le preguntarán qué habrá sentido, le preguntarán cómo habrá sido, cómo escuchaste si estabas adentro. Y entre esa mesa donde están sentados y hay charlas y anécdotas, se escucha una cortina y entra María. María de Betania entra corriendo y saca de sus ropajes un alabastro lleno de nardo puro. Lo que hace es quebrarlo, romperlo y arrojarlo en los pies de Jesús y en la cabeza, dice otro evangelio. Se dice que el nardo puro que ella tenía era una herencia familiar, porque era muy difícil obtenerlo. Era como trabajar un año entero y solamente destinar el sueldo para eso. Estaba haciendo cálculos y más o menos calculamos hoy en día unos $25.000. Si vos tuvieras un ingreso de 35.000 pesos, tardarías alrededor de 5 años y medio en juntar ese precio. Costaba mucho. Costaba muchísimo. Se derrama ese perfume
se quiebra el alabastro y empieza a salir un olor fragante que empieza a inundar todo el cuarto. Y no solamente sale el olor fragante del nardo, sino también empiezan a haber críticas. Déjame decirte una cosa, que es lo que aprendía de esto. Que tu oración y tu alabanza y tu adoración, mientras más sincera sea, muchas veces va a ser motivo de crítica. A veces van a venir externas, pero a veces vas a sentir que vos vas a decir, estoy haciendo el ridículo. De la misma forma que María rompe el perfume, se abre, empiezan a correr las críticas. María no pensó en las consecuencias. María lo hizo. Tuvo un impulso de adoración, algo que la llevó, que la despertó a romper lo más preciado, la herencia familiar, el trabajo de años a los pies de Jesús. Un impulso de amor genuino, un gesto que dejó en evidencia el corazón falso del resto de las personas. Una alabanza genuina y verdadera deja en manifiesto la falsedad que hay alrededor. Si vos entregás tu mejor parte a Dios, que es tu corazón, tu vida, tu tiempo, todo lo que vos tenés, va a empezar a manifestar también la falsedad que hay alrededor tuyo. ¿Sí? Reveló María en ese gesto las prioridades equivocadas que había en otros corazones. Muchas veces decimos que valoramos algo, pero realmente lo que muestra el valor son los hechos y las acciones que tenemos. Decimos adorar a Jesús, decimos gastar nuestra vida para Él, pero ¿en qué hechos hay? ¿Qué evidencia hay de eso? María entregó todo. Y a veces nos cuesta a nosotros entregar un poco más. Lo vuelvo a repetir. Al romper el alabastro no solo mostró su amor, sino que inundó el lugar al mismo tiempo de ese olor fragante, hermoso. El nardo, cuando lo cortan, que es una flor blanca, hermosa, cuando la cortan, está 2 días largando olor, después de cortada. Dicen que fue 11 onzas la que rompió. No sé si las mujeres han visto en sus perfumes que dicen 2 onzas, 4. Ella rompió 11. Del perfume más caro en ese tiempo. Se tenía que traer de la India. Era increíblemente puro. Por eso demostró la vanidad, la preocupación de Judas. Mostró una verdadera adoración, mostró la falsedad que había en Judas. Algunos de los discípulos condenaron este acto. Los fríos de corazón nunca podrán entender la magnitud de este acto de María. Se enojan dentro de sí, murmuran contra ella. Muchos de los que nos sentamos a la mesa con Jesús solemos criticar. Tratamos de censurar a aquel diferente por cómo adora, por cómo es, por cómo dice. Trataron de censurar a María. La trataron como una persona extremista, diciendo, María, ¿no será mucho eso? ¿No será mejor dárselo a los pobres? Un corazón frío siempre limita la adoración y el servicio a Cristo. ¿Cómo es tu corazón?
cómo es tu esencia ante los actos extravagantes de adoración. Cuando lees esto, ¿qué inunda tu corazón? ¿Te da igual? ¿O te dan ganas de decir, Señor, quiero darte lo mejor? No tengo mucho, pero quiero darte lo mejor. Si alguien entrega su tiempo, su dinero, su salud, sus sentimientos para conseguir cosas en este mundo, no suelen criticarlo. Generalmente no encuentran nada malo a veces. Dice, está bueno que te superes, está bueno que progreses en la vida. Pero cuando encontramos una persona que da toda su vida a Cristo, dice, che, ¿no será como muy extremista lo tuyo? ¿No serás un poco religioso? ¿No será demasiado? ¿No sos un poco fanático de ese Jesús? Pero una vez que entendemos de dónde nos rescató Cristo y la misericordia que Él nos tiene, nunca pensamos que algo es excesivo para Él. Nunca es demasiado costoso para entregarle a Cristo cuando entendemos de dónde nos sacó. El principio de entregarlo todo no es algo humano, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, no es algo que María vio o que nació humanamente, es algo que nace de Dios, porque la medida de Dios es todo. La medida de Dios es todo. Por eso Él no da limosnas, Él no se da en partes, Él da todo, Él ya dio todo. A su Hijo en la cruz vale todo. No es en partes, es todo. Y nuestra vida tiene que tener la misma imagen de darlo todo. Porque aprendimos de Él, porque tenemos su esencia, porque está su imagen en nosotros, porque Él va imprimiendo en nuestro corazón su imagen para entregar cada día más, entregar cada día más. Va a doler, duele, pero entregamos cada vez más. Y ser una iglesia que no le moleste dar, y la naturaleza de esta iglesia tiene que ser dar. Dar sin esperar a cambio, dar sin reproche. Dar porque lo aprendimos de Él. Él dio todo y por completo su vida. Él no se guardó una gota de sangre. Él dio todo. María, en este momento tan interesante que se desata entre los discípulos, entre María, entre la incomodidad del tiempo, entre que estaban comiendo y había olor y risas, y María irrumpe, entra, rompe esto que era carísimo, sorprende a todos. María decide entregarlo todo. María decide entregarlo todo. Y eso no solamente representa nuestras vidas, eso también es la representación de la iglesia. Es la representación de la iglesia cuando tengamos la oportunidad de ungir a nuestro amado cuando Él venga. Eso simboliza María. Nuestra vida y la vida de la iglesia honrando la vida de nuestro amado. Porque si Él lo dio todo primero, a nosotros no nos cuesta darlo todo. Todo lo que nace empieza a romperse. Cuando empezamos a nacer, empezamos a rompernos, empezamos a crecer. Se rompe lo que somos. No importa lo que hagamos, el aroma de Jesús se transmite en cada área de nuestras vidas. Y esta es mi oración para esta noche. Que haya una generación que lleve a Jesús a todos lados, que lleve el mejor aroma que puedan llevar, que rompan su alabastro por donde van, que vayan dejando gotas de perfume mientras van caminando, porque van honrando al único y Señor de sus vidas.
Oro por una generación que entregue todo a los pies de Jesús. En medio de las peores voces, en medio de las críticas, María tenía entendido que lo primero que tenía que hacer era honrar a Cristo. Era romper lo mejor de ella a los pies de Cristo. Honrar la cabeza de Cristo, preparar el cuerpo de Cristo para lo que iba a sufrir. El olor del nardo, el aroma del nardo en el cuerpo de Cristo estuvo todo el lapso que Él fue crucificado. El nardo dura mucho tiempo en el cuerpo. Y no le tiró un poquito, le tiró un montón. Jesús en su última oración, calculo que sentía el olor al nardo. Jesús, cuando estaba llevándose a los juicios ante los fariseos, Él se mantenía callado ante las acusaciones de los fariseos y Él sentía el olor a nardo puro. La verdadera adoración y la verdadera oración se conservan eternamente en nuestro amado. La verdadera oración tiene que ser puro. Tiene que ser puro. Oro por una generación que no se deje atemorizar por estas voces y dejarán siempre todo en la presencia de su amado. Muchas veces sentimos que, como María, rompemos nuestro mejor perfume delante de Jesús. Y muchas veces nos sentimos como Judas, robándole a Jesús. Y a veces no robamos cosas materiales, pero sí a veces robamos su gloria. A veces queremos atribuirnos cosas que le corresponden a Él. A veces queremos robarle el control de las situaciones. A veces nos sentimos María, a veces nos sentimos Judas. Y esto es hermoso porque la mesa en la cual estaban, siempre Jesús reúne todo. Alrededor de la mesa Jesús reúne todo. Pecadores, sanados, los que Él discipuló, los discípulos. Jesús reúne todo, toda la vida termina en Jesús. Pecadores, santos, todos terminan en Él, alrededor de la mesa. Un espíritu genuino como el de María siempre va a revelar la falsedad que hay alrededor. Lo vimos en David contra Goliat. David fue en nombre de su Dios. Y saben lo que demostró: que había un ejército de cobardes. Lo verdadero siempre va a contrastar con lo falso. Nuestro espíritu, nuestra oración tiene que ser genuina, verdadera. No somos cualquier cosa. Somos alabastros que contienen una gloria que no tenemos idea del precio que vale. Segunda de Corintios dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. La gloria de nuestras vidas será siempre romper nuestros corazones ante la presencia de Jesús. La gloria de nuestras vidas es esa: romper cada día nuestro corazón delante de Dios. Tengas 30, 40, 20, 17, la edad que tengas, siempre entrega cada situación a los pies de Jesús. Y hay algo muy interesante, que cuando se levantaron las voces de críticas, el único que las pudo hacer callar fue Jesús. Quédate tranquilo, que ante las voces de críticas que se levanten en este tiempo contra tu vida,
por la adoración sincera que puedas gestar, serán calladas por la misma persona a la que estás derramando tu corazón. Jesús es el único que puede hacer callar todo al alrededor y decir: has hecho una buena obra. Déjenlo. Ha hecho una buena obra. Me ha dado lo mejor que tiene. Me ha dado lo mejor. Este es un llamado a volver al corazón de Dios, a romper nuestro corazón delante de Dios. Día a día necesitamos romper este corazón. Vamos endureciendo con situaciones cotidianas de nuestra vida. Lo vamos endureciendo con la apatía, con la deshonra a nuestro alrededor, con la mentira. Por eso hay que cuidarlo, porque de Él emana la vida y porque a Él después, al final de todo, será entregado nuestro corazón. Y Él lo pesará y Él lo verá. Derramando todo delante de Dios, al final obtendremos estas hermosas palabras, que es: buena obra has hecho. Los pecados serán arrojados al fondo del mar y serán olvidados, pero la adoración genuina será recordada por siempre, como la adoración de María. ¿Me acompañan, Titi? Más adelante leímos sobre Judas, que lo entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y hay veces que entra contrataciones o que entramos a vender a Jesús en nuestro corazón, porque hicimos caso a las críticas, porque empezamos a derramar y a romper ese perfume en nuestras vidas y escuchamos la crítica y lo decidimos guardar. Y dijimos: no, la verdad que no te lo mereces todo. Y lo terminamos vendiendo. Y terminamos entregando a Jesús, vendiéndolo. Porque escuchamos las críticas. Porque escuchamos voces que no fueron de nuestro Maestro, de nuestro amado. 30 monedas de plata simbolizan el precio de un esclavo de esa época. Al hombre perfecto, al hombre que no tuvo manchas, aquel que nos salvó de la condenación eterna, fue vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. ¿Cuánto vale Jesús para vos? ¿Cuál es el precio que pondrías a Jesús? Iglesia, amigos, rompamos nuestro corazón continuamente delante de la presencia de Dios. Es lo único que va a preservar y es lo único que va a pasar a la eternidad. Tu adoración a Él. Yo sé que es una historia que todos saben, pero es algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y me asombra cómo hay personas que se entregan de tal forma a Dios. Y a veces uno se siente tan escueto, tan corto. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a eso? Este tipo es fuera de serie. Pero no es la cantidad. No es la cantidad. Es la pureza lo que interesa. Seas puro con poco o seas puro con mucho, es la gloria para Él. Y entre todos, entre toda nuestra adoración y entre toda nuestra adoración genuina, cada vez que rompemos acá adelante, en oración, en intimidad, el alabastro es una fragancia que se suma entre todos.
y llega al trono del Padre. Acompáñame a orar. Ahí donde estás, ponete de pie. Esta semana vinieron voces que hicieron descuidar tu intimidad con Dios. Hace tiempo que venís descuidando el lugar secreto con Él. Pero creo que en tu corazón hay una palabra que resuena en el mío también. Es: Padre, acá estoy. Como cantábamos, no tengo nada para ofrecer, pero acá estoy. Acá está mi corazón, Señor, quebrado una y otra vez. Y a veces te di más, a veces te di menos. Pero quiero aprender de tu medida de generosidad, que es darlo todo. Impulsa mi vida a darlo todo. Acallo las voces en mi mente que tratan de apagar esta devoción en mi corazón para poder honrar tu vida, para poder honrar tu venida, para poder honrar tu iglesia, a los líderes, la gente, mis hermanos, mi familia. Ese nardo puro, sea mucho, sea poco, sea de mejor calidad o de menos, lo quiero ofrendar a ti, Señor. Porque no tengo nada más. No tengo nada más que ofrecer más que este corazón, Señor. Y lo hermoso de todo esto es que sos experto en tomar corazones rotos, ponerte vos en ellos y darle valor. Vasijas de barro con un tesoro inmenso. Sos experto en tomar lo malo y sacar lo bueno de todo lo malo. Porque tuviste ojos para mí cuando tuve vergüenza de verte cara a cara. Tuviste ojos, me levantaste el mentón, me levantaste la cara y dijiste: ya está. Ya está, escúchame a mí, escúchame a mí. No otras voces, escúchame a mí. Porque el miedo nos escondió. El miedo nos hizo limitar nuestra adoración, nuestra ofrenda a ti. Pero hoy quiero entregarte todo, Dios, todo a ti. Ahí donde estás, esbozá algunas palabras, decile a Dios algo. No para que te escuche el de al lado, sino para Él. Para aquel que se merece, para que Él es el digno de toda alabanza, toda oración. Él es digno que sean machacados todos los lirios del mundo para hacer un perfume solo para Él. Él es digno de toda la creación. Él es digno de todo nuestro tiempo, de todo nuestro respeto. Y Él en su humildad viene y toma lo malo de nuestras vidas y las transforma para su gloria en cosas hermosas. Y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto.
Enséñanos, Señor, a ser una generación que derrame todo delante de tus pies. Y lo interesante del líquido es que cuando se derrama o cuando se sale, es imposible recuperarlo. Damos todo sin recuperar nada. Damos todo sin esperar nada a cambio. Damos todo a ti, Dios. Hoy quiebro mi corazón. Hoy quiebro mi corazón. Se rompe mi corazón. Y comienza a salir ese olor fragante. Y comienza a salir ese olor fragante. Rompemos todo delante de tu presencia. No sé si será la última reunión esta. No lo sé y no quiero suponer esas cosas. Pero llegado el caso, Señor, quiero hacerlo en este lugar, en este templo, en esta iglesia, simbólicamente. Rompo mi vida enfrente a tus pies, delante tuyo, en este lugar. Porque te mereces todo. Te mereces todo. Una y otra vez, te mereces todo. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Espíritu Santo, muévete, 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 muévete. Señor, no es elocuencia humana. No es cómo dirigimos o cómo tocamos los instrumentos. Es tu Espíritu Santo el que moldea, el que arma, el que desarma nuestras vidas. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Decile de todo corazón. No hay lugar más que rebose tu corazón de fragancia a Dios. más grande que estar a tus pies. Me muero de ganas por estar a tus pies eternamente. No hay lugar más No hay lugar alto, que llene mi más corazón grande como tu que intimidad y estar a tu tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies,
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Todo lo genuino, lo verdadero pone en manifiesto lo falso. Que sea tu adoración verdadera y genuina delante de Él. Hay veces que solamente mi oración es: quiero buscarte, quiero encontrarte, Dios. Y repito esas palabras un montón de veces. A veces no necesitamos grandes palabras ni grandes repertorios. Solamente decirle: quiero encontrarte, quiero encontrarte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte. No me quiero mover de este lugar hasta encontrarte. Necesito encontrarte, necesito verte, necesito verte, necesito verte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oro por mis hermanos, por este tiempo. Que tu Espíritu Santo siga fluyendo, siga ordenando, mostrando las prioridades que hay en nuestro corazón. Lo fantástico, lo hermoso de Cristo es que el amor se hizo carne. El amor se hizo una persona. Y conocerlo a Él y amarlo a Él manifiesta todos los errores, todas las cosas que hay en falsedad de nuestro corazón. Porque Él es la verdad. Y no trae tus errores para condenación. Él trae tus errores para ordenarte, para ordenar las prioridades de tu corazón y empieces a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Jesús le paró de primera mano a Judas, a los discípulos, le dijo: no, lo que esta mujer está haciendo está bien. Está poniendo a Dios primero. Está volviendo a restaurar, volviendo a poner en alto el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo tu corazón. Y a los pobres lo tendrán. Pero primero está Dios. Y que esta generación siempre, y lo primero que haga cada mañana al salir para la escuela, al salir para el trabajo, sea honrar la vida de Cristo, romper tu vida delante de los pies de Él. Y restaures el primer mandamiento en tu corazón, que es amar al Señor
con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Padre, restaura esto en nosotros, esta honra hacia tu persona, este respeto hacia tu persona, esta idea loca de entregarlo todo a vos, a pesar de las voces que se levanten contra nuestra vida. A pesar de todo eso, queremos escucharte a vos. Queremos escucharte a vos. No sé cuáles son las voces que están rugiendo en tu vida, que limitan tu adoración y tu entrega a Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo las acalla en el nombre de Jesús. Si es el pecado, si es el temor, si es la vergüenza, si es la avaricia, si es la vanidad, si es cualquier voz que se levante en este momento y limite la adoración a Cristo, es rota en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Porque si calmaste las tormentas en una barca, también podés calmar las voces que hay en nuestra mente. Y queremos escucharte a vos. Queremos escucharte a vos. Mis padres no me quieren, no me dan la oportunidad, no sirvo, cometí muchos errores. Todo eso se calla en la presencia de Dios y te dice: dame tu corazón y vas a ver lo que puedo hacer. Dame tu corazón y vas a ver lo que puedo hacer. Ese es nuestro Dios. Toma lo vil y despreciado de este mundo, lo que nadie le da valor, lo toma para avergonzar a sabios y a poderosos en este mundo. Y eso también es para tu corazón. Eso también es para tu vida. Te caíste. No importa. No importa. Vuelvo a entregar mi corazón a Dios. Vuelvo a entregar todo lo que tengo a Él. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Solo ante
damos gracias, bendecimos tu nombre, te honramos y queremos realmente que nuestras vidas sean continuamente una ofrenda para vos, Dios. A veces con tanta pasión y con tanta entrega lo decimos, pero queremos que nuestro compromiso sea fiel como vos sos fiel con nosotros, Señor. Sabemos que esto viene por tu Espíritu Santo, por eso clamamos, Señor, por misericordia. Dios, queremos serte fieles y que nuestra vida esté entregada por completo para siempre, Señor. Hasta la eternidad para vos, hasta la eternidad con vos, Cristo. Te amamos, Señor Jesús. Amén. 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 Hágalo más fuerte. Si es para el Señor, hágalo más fuerte. Me encanta esa frase. El pastor Dani. Y aplaudir así es la que va. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo, que no se corten estos tiempos. Que no se corte. Bueno, chicos, siéntense un ratito, ya estamos por terminar. Pero me voy a poner acá arriba solo para apoyar el cuernito, porque me molesta tenerlo en la mano. Tengo anuncios bastante interesantes, importantes para dar acerca de una semana que se viene bastante agitadita, pero como escuchamos recién, hay que entregarle todo al Señor, y para entregarle todo vamos a empezar esta semana. Vamos a comenzar un ayuno general este lunes. Esto es para los aptos, los jóvenes, los chicos de más 31 también están invitados a ser parte. Y para matrimonios jóvenes también podría ser. Así que vamos a empezar este lunes hasta el domingo que viene un ayuno. Cada día, por más que ustedes elijan cómo ayunar, nosotros habíamos pasado varias veces una guía sobre ayuno que la vamos a volver a pasar, más o menos cómo nos estamos manejando cada ayuno. Más allá de que ustedes elijan cómo ayunar y si quieren ayunar 1 o 2 días, mediodía, unas horas, no sé qué, como ustedes escojan, con temor del Señor, también por días van a estar divididos por célula, ¿no? El lunes 5, ciertos grupos de Faro van a estar encargados especialmente de ayunar, así el martes, miércoles y demás. Eso lo van a recibir por WhatsApp mañana, pasado como mucho, para ya este lunes empezar a ayunar. Ya prepárense porque el lunes le toca al grupo, no sé si hay acá presente gente del grupo de Mauri, que están Mauri y Samu, el grupo de Malena y Eli, y el de Cristina y Rochus, ya empiezan ayunando este lunes, que son los más chiquititos, y después así en adelante. El sábado que viene, va a haber una guía de ayuno, sin embargo no hay una palabra específica como a veces que ayunábamos estudiando el libro de Efesios o Romanos, así. Esta vez el lema es, hay 2 versículos en los que estamos tratando de hilar todo, que uno es el Salmo 27:8, que dice, cuando dijiste, busque mi rostro, nosotros respondimos, o mi corazón respondió, tu rostro buscaré. Así que vamos a ayunar y a orar por buscar el rostro del Señor, por tener esta intimidad con Él, esto que tanto necesitamos, ¿no? Me encanta la frase de orar por orar, no orar por pedir, sino que orar por quién es Él, ¿sí? Y ayunar para encontrarlo a Él y no ninguna otra cosa. Después Él trae todas las bendiciones, eso viene sin que se lo pidamos. Esto va a estar dividido por células por día. El sábado que viene, si bien el ayuno es hasta el 11 nos toca ayunar a los líderes nada más, que es domingo. El sábado que viene va a haber 2 cosas importantes, además de la reunión de aptos y la reunión de jóvenes por separado, que por el momento sigue siendo presencial. Va a comenzar lo que es el cuarto de oración, ¿sí? Los encargados del cuarto de oración en este tiempo van a ser Ale y Julián, Alexis Krasnopolsky y Juli Papaletera. Y va a abrir todos los sábados, a las 4 de la tarde va a haber
una de las aulas preparadas con todos los protocolos para que ustedes en el horario que quieran, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 4 horas, se acerquen a orar, ¿sí? A partir de las 4 de la tarde, después los aptos empiezan su actividad 5:30, así que pueden venir un rato antes y así estar un rato orando. Después van a recibir más información sobre esto. Esto es a partir del sábado que viene, a partir de las 4 de la tarde. Sin embargo, también el sábado que viene, por ser cierre de ayuno, a las 6:30, entre 6:30 y 7:30, que hay un rato más o menos entre que terminan aptos y entre que empieza jóvenes, vamos a hacer un huequito ahí para hacer el cierre de ayuno ahí mismo, ¿sí? Que vamos a estar con Gastón y con Juli y Ale seguramente teniendo un tiempo de oración especial. Esto no es obligatorio que ustedes estén, estamos invitándolos, si quieren justo venir a cerrar el ayuno acá orando, pueden hacerlo, no es que es una reunión obligada en la que tienen que estar. Sí, esto es una invitación, un espacio abierto para venir a orar, simplemente. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Después los líderes tenemos lo mismo el domingo, pero los líderes después le hablamos por WhatsApp, no hay problema. El cuarto de oración, como dije, va a ser todos los sábados a partir de las 4 hasta la hora de que empieza jóvenes, ¿sí? Y a la vez va a haber un cuarto de oración, escuchen esto porque es súper, me encantó la idea y lo vamos a hacer, llueve o truene, ¿no? Creo. Va a haber un cuarto de oración por Zoom los martes a las 7:30 de la mañana. ¿Cuántos se levantan temprano para ir a trabajar o para estudiar o porque su hijo toma la leche a esa hora? Bueno, hay un montón que nos levantamos temprano y estamos a las 7:30, mirando Facebook, Instagram, esas cosas, leyendo el clima, las noticias del día. Así que de 7:30 a 8, media horita, nos vamos a juntar por Zoom a orar, como para arrancar el día el martes. No sé por qué no lo hacemos lunes, fíjense ustedes, pero lo vamos a hacer un martes a las 7:30, todos los martes. Esto tampoco es obligatorio, pero está bueno quizás encontrarnos ahí y arrancar al menos los martes orando juntos en comunidad. También vamos a dar información más específica sobre esto estos días. Ahora, ¿cuántos de ustedes que están acá presentes trabajan en la iglesia en un área de servicio o en un ministerio? Levanten la mano bien alto. Escuelita, hora feliz, alabanza, sonido, un montón, liderazgo, un montón. Bueno, para eso vamos a tener este jueves a las 8 de la noche, algo recopado que lo vamos a tener también el otro jueves, que empezamos como nuestros grupos de crecimiento y nuestros tiempos de discipulado con los líderes, pero solo por este jueves lo abrimos a todos aquellos que trabajan en la iglesia en algún área de servicio o en un ministerio, los de la alabanza que quieran participar y demás. Que pertenezcan a jóvenes nada más, porque es una actividad de jóvenes, no es una actividad de ministerio, ¿sí? No es una actividad que organiza alabanza, que organizamos nosotros como líderes de jóvenes y los invitamos a ser parte. Que va a estar solo por el invitado especial, lo hacemos más abierto, porque es Maxi Gianfelici, va a estar dando una charla, una clase muy especial y muy importante para todos, así que los que quieran ser parte les va a llegar el link del Zoom para sumarse ese día, jueves a las 8 de la noche. Estos son los anuncios por ahora. El sábado que viene, bueno, mañana hay reunión a las 10 y a las 11:30, si no se anotaron, no vengan, mírenlo por la tele. Y el sábado que viene nos encontramos nuevamente a las... Bueno, no sé, 5:30 algunos y a las 7:30 otros. Así que gracias por este tiempo y nos despedimos alabando y después nos vamos rápido afuera. Dios los bendiga. Son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con